me digáis. ¿Empezamos? Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan el director gerente del Servicio Extremeño de Salud y el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud. El motivo de esta comparecencia ante los medios, de esta rueda de prensa en definitiva, es cumplir con la exigencia legal y con la exigencia de transparencia, proporcionando a la opinión pública, como hacemos cada semestre, los datos relativos en esta ocasión a las listas de espera sanitarias del segundo semestre del año 2017. Los datos que presentamos son los correspondientes, como les digo, al segundo semestre del año 2017 y así, debido al comportamiento estacional de las listas de espera, es necesario compararlos, como siempre les insisto, en cada una de estas ruedas de prensa, con los datos del segundo semestre del año 2016 o en algún momento me referiré como datos globales al segundo semestre del año 2015, que es cuando nosotros empezamos en el Gobierno. De esta forma damos cumplimiento a la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada, con la que nos dotamos en el año 2005 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y cumplimos también con la transparencia necesaria para proporcionar datos de interés a la opinión pública. Quiero empezar agradeciendo, mostrando mi más absoluto agradecimiento a todos y cada uno de los profesionales del Servicio Extremeño de Salud por haber hecho posible las cifras de las listas de espera que ahora pasaré a presentarles. Y también, no solo mi agradecimiento, sino mi felicitación por haber sido capaces de incrementar la actividad a lo largo de este ejercicio 2017 en todos y cada uno de los centros hospitalarios de nuestra comunidad autónoma, lo que ha permitido que las cifras de listas de espera sean las que son. Informamos también que a partir de hoy las listas de espera se publicarán en la página web del Servicio Extremeño de Salud, se enviarán, como es preceptivo y como obliga la norma, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y dando cumplimiento a todas las dependencias donde tenemos que mandar las listas de espera, también se enviarán al grupo de trabajo permanente que se creó en la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Asamblea de Extremadura. Lo haremos de oficio y no con la necesidad de que nos lo soliciten sus señorías. Los datos que presentamos, les decía, son a 31 de diciembre de 2017. Los datos son a 31 de diciembre del año 2017. Miren, el número total de pacientes en lista de espera a 31 de diciembre de 2017 era de 130.412 pacientes. 130.412 pacientes. Esto supone una reducción en cerca de 60.000 pacientes en todo lo que llevamos de legislatura en las listas de espera sanitarias. Pero además, si nos referimos al semestre del año pasado, supone una reducción de 18.121 pacientes con respecto al mes de diciembre del año 2016. Por lo tanto, podemos decir que las listas de espera globales en el año 2017 han conseguido reducirla nuestros profesionales en un 12,20% con respecto al mismo semestre del año 2016. 12,20% menos de listas de espera que había en el año 2016. A la luz de los datos podemos decir que este año hemos reducido también en un 11,59%
los pacientes que se encontraban fuera de garantías. Por explicarles qué significa eso de fuera de garantías, son aquellos pacientes que se encuentran fuera de las garantías que establece la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada, que son, y les recuerdo, 180 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas y 30 días para pruebas complementarias o terapéuticas. En números absolutos, en diciembre de 2017 esperan 9.007 pacientes menos fuera de garantías que en diciembre de 2016. Con respecto a los pacientes sin cita, en este semestre hemos incrementado en un 2,38% con respecto a diciembre de 2016, situándose en este momento un total de pacientes sin cita en nuestro sistema de 57.912 pacientes, lejos de las cifras que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno, que eran cerca de 100.000 pacientes sin cita en nuestra comunidad autónoma. Por áreas de salud, el área que más ha disminuido su lista de espera ha sido el área de salud de Mérida, que la ha reducido en un 43% su lista de espera global, seguida del área de Don Benito Villanueva de la Serena, que la ha reducido en un 26% su lista de espera global, o la de Coria, que la ha reducido en un 21% con respecto al año anterior. Una vez que les he proporcionado los datos con respecto a las listas de espera globales, paso a detallarles ahora los datos relativos a las listas de espera quirúrgicas, las listas de espera de consultas externas y las listas de espera de pruebas complementarias. Con respecto a la lista de espera quirúrgica, al cierre del año 2017, están en lista de espera quirúrgica 21.862 pacientes. Esto supone un 4,56% menos que en diciembre del año 2016. Es decir, en este semestre hemos reducido en 1.044 pacientes con respecto a diciembre del año 2016 las personas que esperan para intervenirse quirúrgicamente. Los pacientes que esperan por encima de 180 días para intervenirse quirúrgicamente, sin embargo, han subido en un 2,7% con respecto al mismo mes del año 2016, lo que supone un incremento de pacientes fuera de esa garantía de 165 que esperan para intervenirse quirúrgicamente. Esto ha sido provocado por y tenemos el problema detectado, esto ha sido debido a el incremento de las listas de espera provocado en un servicio de referencia regional como es cirugía plástica y el incremento de listas de espera quirúrgica en el Hospital de Plasencia debido a que, por la situación que se encuentra de obras, no dispone de los espacios quirúrgicos, de los quirófanos suficientes para poder reducir su lista de espera como le gustaría a ese área de salud. Cuestiones en las que ya les anuncio que estamos trabajando. Las especialidades con más pacientes en lista de espera quirúrgica son oftalmología, traumatología y cirugía general y de aparato digestivo. Estos resultados de reducción global de lista de espera quirúrgica han sido posibles gracias al incremento de la actividad quirúrgica en nuestros hospitales y en nuestros centros. En concreto, se ha incrementado la actividad quirúrgica en el total de los hospitales del Servicio Extremeño de Salud en casi un 3%, la actividad quirúrgica. La espera media para operarse se sitúa dentro de la Ley de Tiempos de Respuesta en 133 días, una vez que hemos quitado el factor de confusión que supone las esperas de cirugía plástica, como les decía en las frases anteriores de mi intervención. Con respecto a las listas de espera de consultas externas, al cierre de diciembre de 2017 había 73.817 pacientes esperando a una primera consulta. Eso supone una reducción
con respecto a diciembre de 2016 de un 6,26% de reducción de la lista de espera en consulta externa. Es decir, en diciembre de 2017 esperan para una primera consulta 4.929 pacientes menos que en diciembre de 2016. Las especialidades que tienen mayor número de pacientes en lista de espera son oftalmología, traumatología y dermatología, si nos centramos en consultas externas. Con respecto a las listas de espera de pruebas complementarias o de pruebas terapéuticas, los pacientes que esperan para hacerse una prueba en diciembre de 2017 son 34.733, lo que supone una reducción del 25,9% con respecto a diciembre de 2016. Es decir, en términos absolutos, hemos conseguido que haya 12.148 pacientes menos esperando para hacerse una prueba con respecto a diciembre del año 2016. Los pacientes que esperan más de 30 días para hacerse una prueba complementaria, es decir, que están fuera de garantía, se han reducido en un 31,29% con respecto a diciembre de 2016. Esto supone una reducción de 10.592 pacientes menos. ¿Por qué hemos sido capaces de hacer esto? ¿Por qué nuestros profesionales han sido capaces de hacer esto posible? Pues ha sido posible gracias a un incremento en la actividad, en la realización de tomografía axial computerizada, de TAC, en cerca de un 3%, o de resonancias magnéticas, que se ha incrementado la actividad en un 5%, o de mamografías, que se ha incrementado la actividad en un 6,4%. Con estos datos presentamos un nuevo semestre, y han sido todos, desde que llegamos al Gobierno, de reducción de las listas de espera, como les decía al principio. Esto muestra una tendencia clara que cuando se está pendiente, cuando se está preocupado y ocupado de las listas de espera sanitarias, se consigue reducciones de estas listas de espera sin necesidad de lanzar a bombo y platillo planes de choque, sino fomentando sobre todo la actividad. No obstante, lo hemos dicho desde el principio, siempre hay que estar operativos, siempre hay que estar pendientes, siempre hay que estar ocupándose de las listas de espera sanitarias. Y en ese sentido les anuncio que a partir de este primer semestre del año 2018 pondremos en marcha lo que será nuestro segundo plan operativo integral de listas de espera del Servicio Extremeño de Salud para 2018-2019, que supondrá una inversión total en los dos ejercicios de 19,7 millones de euros que irán destinados a seguir con el funcionamiento de las estructuras centrales de las listas de espera sanitarias, tanto la oficina central como el observatorio de listas de espera, racionalizar la demanda de prestaciones asistenciales. Vamos a intentar incrementar la resolución de los equipos de atención primaria para que la mayoría de los problemas de salud se puedan resolver en esos equipos de atención primaria. Potenciaremos lo que son las consultas online, las consultas de telemedicina. Disminuiremos la variabilidad en la práctica de derivaciones a la atención sanitaria hospitalaria, o abordaremos el proceso de atención a la persona enferma crónica con distintas enfermedades crónicas y que es complejo en su manejo, para que atención primaria pueda, junto con la atención hospitalaria, realizar una prevención de las necesidades de hospitalizaciones o de las necesidades de consulta en atención hospitalaria. También vamos a mejorar la productividad del SES en todos los niveles de atención. Incrementaremos en este ejercicio 2018 los recursos destinados
a la cirugía plástica y reparadora. Saben que es un servicio de referencia regional y queremos incrementar en la Comunidad Autónoma de Extremadura los recursos destinados a la cirugía plástica y reparadora, que es donde se encuentra en este momento uno de los problemas principales de nuestra lista de espera quirúrgica. También seguiremos invirtiendo en el plan de eficiencia con respecto a intervenciones quirúrgicas y lo trasladaremos a pruebas complementarias y a consultas externas. Seguiremos reconvirtiendo procesos con necesidades quirúrgicas que requieren ingreso a procesos de cirugía mayor ambulatoria con menos necesidades de ingreso, lo cual agilizará sin duda ninguna todo lo que tiene que ver con la atención quirúrgica a esos pacientes. Y por último, invertiremos también en la autorregulación de las listas de espera, proporcionándole a los profesionales a que ellos sean parte de la gestión, formen parte de la gestión sanitaria en general y formen parte de la gestión sanitaria en particular con respecto a las listas de espera sanitarias, con varias experiencias en modelos que tienen que ver con la gestión clínica y en determinados servicios o en determinados centros, incluso con algunas experiencias en autogestión. De tal suerte que con esta participación de los profesionales ellos se sientan corresponsables, como ya lo hacen, pero de forma mucho más participativa, de toda la lista de espera. Por mi parte nada más y abierto a las preguntas que sobre este o cualquier otro tema tengan. Buenos días, consejero. Es sobre otro asunto, sobre los datos de gripe que estamos conociendo, que se han duplicado la última semana. Sí. No sé si me puede hablar de la eficacia de la vacuna, de la necesidad de ponérsela, si hay que alarmarse, en fin. Le hablo de todo. Lo que usted nos sabe contar. Le hablo de todo para que quede claro. En la última semana de la que tenemos datos estadísticos, datos epidemiológicos, el número de casos por 100.000 habitantes son de 155,72 casos por 100.000 habitantes. Estamos dentro de la onda epidémica. Bien es verdad que en menor cuantía, que en menor intensidad que en otras regiones de nuestro país, mientras que la media nacional se sitúa en aproximadamente 248 casos por 100.000 habitantes, en Extremadura estamos en 155,72 casos por 100.000 habitantes. Aunque es cierto que hemos tenido un total en lo que va de temporada de la gripe de 77 casos graves, alrededor de 64 deben seguir ingresados en nuestra comunidad autónoma y hemos tenido 13 fallecimientos por gripe en lo que va de temporada. Es decir, digamos que la tasa de letalidad del virus de la gripe en esta anualidad no es para alarmarse, pero evidentemente sí es mayor que en la temporada anterior. Es mayor que en la temporada anterior. Esto no es debido a un solo factor. No puede ser achacado solo a la pérdida de eficacia o de la efectividad que pueda tener la vacuna de la gripe, sino que también, pues cada vez nuestra población está más envejecida, cada vez tiene más enfermedades crónicas, cada vez tiene más factores de riesgo y, por lo tanto, cada vez cuando una infección por el virus de la gripe infecta a una persona donde es mayor de una determinada edad y con múltiples problemas crónicos, las posibilidades de letalidad del virus son mayores. Y esta es una de las causas que tenemos que barajar porque año a año nuestra población va envejeciendo. En segundo lugar, tal y como se fabrica la vacuna de la gripe, se fabrica con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y se fabrica en previsión de los virus que van a ser más frecuentes en esa temporada. Y así es como la industria farmacéutica fabrica la vacuna de la temporada en la que estamos vacunando. Es cierto que este año, y debido a la mutación del virus, no está tan cubierto las infecciones por el virus de la gripe tipo B.
está menos cubierto en la vacuna de la gripe y, por lo tanto, estamos teniendo una pérdida de eficacia relativa de la vacuna con respecto a ese tipo de virus. Y esto significa que ha podido haber también un mayor número de casos graves y también un mayor número y un aumento de la letalidad provocado por esto. Dicho estas dos cosas, ponerse la vacuna es mejor que no ponérsela. Ponerse la vacuna es poder estar inmunizado, poder tener las defensas para los virus que van a ser más frecuentes durante la temporada. Y esto ya es importante. Pero aunque infectasen virus que no tienen que ver con la temporada, que no tienen que ver con los que están incluidos en la vacuna, se produce lo que llamamos los médicos la inmunidad cruzada. Esto quiere decir, aquel que ha generado defensas para el virus de la gripe B, daría igual el subtipo de B que fuese, porque ya tendría una determinada inmunidad para ese virus de la gripe B. Y es cierto que la vacuna de este año, aunque tiene menos componente de virus B, tiene una parte de componente de virus B. Por lo tanto, yo sigo recomendando vivamente que las personas que están con factores de riesgo se vacunen. Y luego porque yo creo que este año estamos alcanzando cifras mayores, estamos cerca de un 58% en la cobertura vacunal de las personas con grupos de riesgo, que es sensiblemente mayor a la del año pasado. Pero es verdad que todavía tenemos, en los casos graves, en más de un 50% no estaban vacunados. Por lo tanto, yo insistiría en la vacunación e insistiría en otras medidas de prevención, como son protegerse del frío, como son cuando se tienen los síntomas, intentar taparse la boca y la nariz cuando se estornuda con pañuelos de un solo uso, intentar también beber abundantes líquidos, no tomar antibióticos salvo que te lo prescriba el médico, tomar lo que son medicamentos que sirven para bajar la fiebre, que son los antitérmicos, o para mejorar los dolores musculares, como son los analgésicos, y cuando sea necesario, pues acudir a su médico de cabecera o a su médico de familia para que le atienda de forma programada, ¿no? Y yo creo que esta es la mejor recomendación que le podemos dar a la población, esperando que vaya pasando la onda epidémica. No sé si he contestado a todas las preguntas que... Yo quería preguntarle, creo que han dado un premio a un centro de salud online, me Sí. parece del SES. Quería que me Nosotros hablara de ese. hace ya algunos meses pusimos en marcha una iniciativa porque estábamos convencidos que tenemos que acercar la sanidad, tenemos que acercar la salud, tenemos que acercar el derecho que tiene la ciudadanía a la protección de la salud a todos y cada uno de los rincones de nuestra tierra, y nuestra tierra tiene una dispersión geográfica muy importante, y en ese sentido pusimos en marcha este año lo que hemos denominado el Centro de Salud Online. Ese Centro de Salud Online consiste en que desde cualquier dispositivo móvil, sea una tablet o sea un teléfono inteligente, un smartphone, se puede acceder, o desde el propio ordenador, se puede acceder a una serie de servicios del sistema sanitario público. Para algunos de ellos se necesita unas claves de seguridad y para otras no se necesitan esas claves de seguridad. Se podría pedir cita, se podría solicitar la tarjeta sanitaria, se podría con claves poder acceder a su historial médico, se podría con claves poder acceder a su historial clínico farmacéutico, qué medicamentos está tomando, cuándo le caducan en la receta electrónica, cuál es su pauta de Sintrón. Es decir, todo esto se puede acceder a través de ese centro de salud online. Y eso es lo que ayer, y estamos tremendamente agradecidos y tremendamente orgullosos por el trabajo que hemos desarrollado, hemos recibido un premio nacional de la Sociedad Española de Informática de la Salud, que es la sociedad que aglutina a todo el tejido empresarial, pero también a todo el tejido de las organizaciones sanitarias públicas y privadas de nuestro país. Hemos recibido un premio por ese centro de salud online,
porque permite, a través de cada uno de los dispositivos móviles, ya digo, acceder a esa serie de servicios que son tan importantes para la población, ¿no? Y ayer por la tarde tuvimos la oportunidad en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid de recoger el premio de manos de la Directora General de Salud Pública, Innovación y Calidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. ¿Alguna cuestión más? Sí, si no he entendido mal, la espera media es de 133 días y creo que ha dicho que es quitando el factor de confusión de la cirugía plástica. Sí. Sin ese factor de confusión, ¿cuánto sería? Si ponemos el factor de confusión de la cirugía plástica, se sigue manteniendo dentro de los 180 días, lo que pasa que sube a 145 días la espera media. Pero como solo se da en esa especialidad las esperas tan prolongadas, nos parecía que es más un factor de confusión con respecto a lo que esperan la gran mayoría de los pacientes en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Solo algunos de los pacientes esperan para cirugía plástica, que intentaremos resolverlo, ya digo, a lo largo de este año, pero evidentemente el resto de los pacientes, eliminando ese servicio de referencia, esperan 133 días, que vienen siendo cifras similares a las que teníamos en el 2016. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas.